Volvimos. Bueno, volvimos. Y volvimos con nuestro invitado, que viene pero muy contento. Aplausos. Viene muy contento. Gracias. Por el gran triunfo de Estudiantes. Con ustedes, Facundo Tinianelli. Ah, te presentabas vos. ¿Cómo andamos? Hola, Bien, Facu. bueno, antes que nada, muchísimas gracias por venir. No, por favor. Recién hablábamos de cómo estamos acá en Sakura, cómo nos gestionamos, y la verdad que para nosotros es un placer enorme que puedas venir. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias de vuelta. Tenemos unos compañeros que cuando le dijimos que venías, nos contaron algunas historias Ah, mira. con vos. Juan Capodistrias, Facu Avellaneda, alias Braca, me dijo Qué que grande te diga. Braca. Compañeros que te recuerdan de la época de la Subsecretaría de Claro. Juventud. 2014, 2015. Claro, bueno, para poner en contexto, los compañeros nuestros, que son compañeros de la básica, militaban en la coordinadora de Cromañón, y bueno, conocieron a Facu, que estaba en la subsecretaría de Juventud, que es dependiente de desarrollo. Claro, en ese momento era dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. De desarrollo social, me dijeron que hicieron 10 encuentros. Por los 10 años. 10 de años de Cromañón. Cromañón, que recorrieron el país para concientizar, y me dijeron que, te digo lo que dijo Braca, me dijo que te diga así, que fue la primera vez que los sobrevivientes sintieron que el Estado estaba haciendo lo que tenía que hacer. Bueno, Nada, ¿qué recordás de esa época? no, mirá. Fue de 2014, ¿no? Sí, 2014. Yo asumí en febrero del 2014. Creo que fue el 1 de febrero. Del 2014, para mi generación, llegar a una responsabilidad institucional de esas características era, la verdad, que importantísimo, y era casi una obligación poner sobre la mesa lo que nos había pasado a todos nosotros cuando éramos más pibes y más pibas en Cromañón. Entonces, porque vivimos esa época, una época en la que era todos los fines de semana ver cuántos recitales había, y ibas a los recitales, y después del recital te iba para un bar o para no sé, por lo menos los pibes con mis amigos, no íbamos, no teníamos la tendencia de ir a boliche o esas cosas, entonces siempre íbamos los fines de semana a un recital, y de ahí nos íbamos a algún bar después. Y en el medio de todo eso apareció Cromañón, que fue como una patada al pecho, ¿no? Porque vos, después, cuando pasa todo lo que pasa, hablaban un montón de giladas, ¿no? Desde guardería en los baños, ¿no? Un montón de boludeces que se dijeron en ese momento, y por ahí, viste, los más grandes te preguntaban, che, pero vos no veías que era un pedido peligroso. Sí, pero no tomabas dimensión de la situación, y estaba normalizado. La verdad, Claro. que podría haber pasado con cualquier banda y en cualquier lugar, porque eran las condiciones en las que se tocaba rock and roll en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Sí. Y había una cosa, ¿no? Facu una vez, y Oski le hizo una nota, y contaba un poco cómo era la época de la antipolítica, ¿no? Que veníamos del 2001, que las bandas de rock representaban otra cosa, ¿no? Tengo un amigo, Franchu, que dice que el kirchnerismo arruinó el rock. Nosotros Sí, claro. íbamos a ver mucha banda, y dice, Sí. vino Kirchner y nos mató, porque todos los pibes y pibas empezaron a militar y dejaron de... Es decir, había un tipo en la Casa Rosada que representaba muchas de las cosas que nosotros cantábamos en las canciones. Y bueno, es un poco eso. Y cuando fue en el 2014 lo de la subsecretaría, era uno de los temas que teníamos como eje. Convocamos a los sobrevivientes, que en ese momento estaban los pibes de la coordinadora. Pensamos qué podíamos hacer. La idea de armar un encuentro federal en cada una de las provincias no nos daba el tiempo para hacerlo en un año, entonces dijimos, bueno, son 10 años, hagamos 10 encuentros, regionalizamos el país, Claro. y estuvo bastante bueno. Tocaron bandas en todos lados, estuvo muy bien, muy bien. Sí.
tienen un gran recuerdo los chicos en serio que son compañeros y amigos nuestros, también de tu actuación al respecto. Sí. La verdad, mucha, ¿no? Y la inventiva imaginación, y me hablaron de cómo le pusiste el pecho, cómo te lo tomaste Sí, porque muy ahí en serio. lo más... Sé que tu hermano estuvo ese día, también, Juan. Sí, Tibu estuvo ahí y muchos amigos y amigas. El otro día nos estábamos acordando con unos pibes de esa noche porque no nos acordábamos que de otras cosas que pasaron y bueno, mire, medio que anclas si las cosas fueron antes o después de Cromañón. Claro. Sí. ¿No? Sí, ya sí, pasaron sí, 20, 21 años, entonces digo, estábamos recordando cosas del secundario, che, pero eso fue antes o después de Cromañón. Bueno, la realidad... Se generó una línea de tiempo, ¿no? Y una de las cosas sí más relevantes o que más atención en ese momento me acuerdo de haberle prestado fue el tema de los pibes y las pibas que digo, se suicidaban, habían sido sobrevivientes a la tragedia, incluso familiares Sí, claro. de víctimas y que se suicidaban porque no encontraban nadie que les prestara un oído ni que le diera una solución a lo que estaban buscando, ¿no? Y en ese momento se firmó un convenio con el Ulloa, con el Ministerio de Salud, y pudieron tener atención todos los pibes y pibas que habían sido, y también los familiares que habían sido víctimas de esa tragedia, pudieron tener atención en un hospital público, con profesionales de calidad que priorizaran su situación. Y la realidad es que muchas veces que nos vemos, generalmente nos vemos no los 30, los 29 de diciembre, porque se hace un festival en Tapiales Sí. todos los años. Yo trato de ir siempre y ahí me encuentro generalmente con todos los pibes, todas las pibas de la coordinadora. A mí. Sí, justamente iba a traer esto que decías vos, Leo, de cómo mutó todo este universo de pibes con una visión política, pero encaudalada por el rock, por todas estas bandas que decían realidades que los chicos veían y vivían y sentían. ¿Y cómo fue el traspaso a la política? Bueno, tu amigo dice que el kirchnerismo arruinó al rock. Facu creo que en esa entrevista decía un poco de esto, ¿no? De que de repente Néstor vino y empezó a hacer lo mismo que hacían las bandas, ¿no? Si vos agarrás, qué sé yo, ¿no? Yo seguía en ese momento mucho Callejero. Además, iba a venir con una remera de Callejero y al final como no hice a tiempo. Pero en ese momento... El otro día hablábamos, ¿no? También con compañeros ahí de la orga, que también son amigos, pero que no compartimos ese momento histórico. Y veníamos en el auto y estaba sonando Imposible de Callejero. Más. Y uno dijo, che, es un programa de gobierno. Decía, vas agarrando toda cada una de las frases y dice, este pibe es un programa de gobierno. Entonces, eso era, mirá, julio del 2000, si no me equivoco, fue julio del 2004 en obra, de Callejero hace el primer obra, que ahí Pato dice, luchen por lo imposible porque lo posible se agotó, ¿no? Y un poco ese era del otro lado, adentro de la Casa Rosada, lo que estaba haciendo Néstor Kirchner en ese momento. Era luchar por lo que parecía imposible, porque recuperar la ex ESMA para el pueblo argentino no estaba en la agenda política de esos días. Priorizar la deuda interna respecto de la deuda externa de nuestro país tampoco estaba en la agenda política de esos días. Y Néstor lo fue haciendo con una claridad. Vos imaginate que es un presidente que llega y le cuenta al pueblo argentino que el problema que hay con el Poder Judicial, ¿no? Y a medida de eso empiezan los jueces de la Corte Menemista a renunciar y Esa gran conferencia de prensa. exacto, ¿no? y se cambia la Corte, ¿no? Sí, no queremos una corte adicta. Cuando bajó los cuadros. ¿no? Exactamente. Bueno, por eso te digo, cada una de las cosas que él vino a poner en la agenda política desde la presidencia no estaban, si querés, en lo que en ese momento te podía sugerir un consultor o todas las cosas que hoy están muy de moda. Sí, Y que los dirigentes políticos, claro,
Sí, aparte ese ímpetu de salir a hacer cosas posibles, tangibles y cuanto antes. O sea, la otra vez hablábamos, no me acuerdo con quién, del gobierno de Alberto, por ejemplo, que esperó hasta que arranquen las sesiones ordinarias y no llegó nunca, porque en el medio estuvo la pandemia. Claro. Entonces, claro, esto que se nota, ¿no? O sea, cuando alguien tiene ganas de cambiar las cosas y empezar a hacer y empezar a trabajar, hace cuanto antes. Y cuando un militante político está al frente de un lugar de responsabilidad institucional, hace la diferencia. Sí, claro. Porque sabe para qué está ahí y tiene un compromiso no solo con la sociedad, sino con sus compañeros y con su propia historia. Entonces es muy difícil que agarre para otro lado. Después, Claro. cuando no llega alguien que tiene trayectoria en términos de militancia política, es decir, que sabe lo que es una básica, que sabe lo que es ir a pintar, que sabe lo que es una campaña, que sabe lo que es ir a ponerle la oreja a un vecino y que por ahí te putee porque él no está de acuerdo con lo que... Bueno, cuando tenés ese tipo de experimentos, digo, generalmente mirá, como dice el compañero, con la nuca al pueblo, ¿no? Tal cual. Bueno, tenemos algunos comentarios. Vamos a leer algunos porque la verdad hoy son muchos, Facu, porque estás vos. Buenas noches, compañeros. Juan Echeto, hola gente, calculo que sí. Gran invitado el de hoy. Vamos a Cura y la tercera. Acá de Ramos escuchando, Hugo Aguilera. Mirá, Bien. grandubito. Qué grande Huguito. Arquero, gran arquero. Yo conocí a Pancho por Huguito. Mirá, gran arquero. Gran arquero. Buga dice, bueno, el gobierno de la ciudad. Bueno, es cosa de la ciudad. Saludos, Leo, Adrián de Villacrespo. Bueno, todos ahí muy convulsionados con tu presencia, Facu. Bueno. Decían lo de imposible. ¿Sabes qué? A mí lo que más me conmueve de esa canción es que dice, todavía no había sido presidenta Cristina. Claro. Y dice, por fin el gobierno va a ser de una mujer. Ujú. O sea, es como... Premonitorio. ¿no? Lo escuchás y decís, además de ser un programa de gobierno, claramente, ¿cómo puede ser que haya dicho eso? Predijo todo. Sí, el Pato, un crack. O sea, Sí, la realidad es que ese tema debe ser el 2001-2002, creo, presión desde ahí, Claro. el 2002. Así que sí, no estaba en la cuenta de nadie, ni siquiera Néstor, mucho menos Cristina. Y él en la letra vuelca esa idea, ¿no? Que todos los pibes van a poder comer, que los jueces van a cumplir la ley. sí, sí. Que se va a ya dejar. no le van a rezar a la televisión. Exactamente, entonces, y por eso recién hablábamos de un programa de gobierno, ¿no? Vos fijate que el gobierno de Cristina arma la ley de medios y arma la asignación universal por hijo, que atiende a que los pibes puedan comer y que atiende a que se le deje rezar la televisión. ¿No? Increíble, ¿no? Y hace también la reforma del Poder Judicial, que obviamente queda trunca para que los jueces puedan cumplir la ley. Claro, exactamente. No, es increíble. No, nunca me había fijado todo, pero siempre me había dado vueltas esa frase de que Vamos a seguir militando para que vuelva a ser de una mujer el gobierno. Por supuesto. Eso es lo que tenemos. Y si puede ser de la misma por lo menos unos años. Claro, Vamos a seguir militando por eso. Y sí. por supuesto. Bueno, ya que entramos en ese tema. ¿Cómo es la situación de Cristina? Nada, o sea, sé que es un tema cliché o algo que ya lo venimos diciendo, pero nosotros bueno, el programa anterior salió la consigna en vez de Cristina Libre. Cristina, ¿cómo era? Claro, algunos dicen Cristina libre, otros Cristina vuelve. Vuelve, dándole ahí está. Una cuestión más de... Para enfocarla más, digamos, al hecho de que vuelva. De que vuelva a ser libre, de que vuelva a poder presentarse, a representarnos, ¿no? Sobre todo, porque esa es la finalidad. ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo pensás que va a seguir? ¿Qué tenemos que hacer como militantes? ¿Qué se puede hacer desde los lugares institucionales? Mirá, creo que obviamente lo sabemos, la situación judicial de Cristina es totalmente injusta. Y creo que es una cuestión que el poder económico de nuestro país, los verdaderos dueños de la Argentina buscan para tratar de disciplinar al sector político que no se quiere doblegar ante ellos. Vos tenés ahí un sector de la política que está dispuesto a representar los intereses
del poder económico, si querés, oligárquico y antipueblo. Y hay otro sector de la política que no. Bueno, ¿quién encarna ese sector de la política que no? Cristina. ¿Cómo lo dice de la boca? No, lo puso con el cuerpo también. Y toda su gestión de gobierno lo llevó adelante de esa manera. ¿Y qué hace ese poder económico? Bueno, se sirve de un sector del Poder Judicial para meterla en cana. Injustamente. ¿Cuál es la tarea del militante político? En primer lugar, plantear la injusticia de esa situación. Y en segundo lugar, rebelarse y no doblegarse. Entonces, permanentemente hay que estar pidiendo por la libertad de la compañera y también no caer únicamente en un consignismo, sino ustedes estaban pasando hace un rato un discurso, un audio de ella, sino ir escuchando todo lo que ella viene planteando para poder ir llevándolo adelante. Porque aparte siempre para el militante político las cosas no son sencillas, no vienen y te dan todo servido. Y bueno, nos toca esta pelea y la vamos a llevar adelante con hidalguía. Sí, un poco lo que decías. Es verdad que no siempre te dan las cosas servidas, pero hay veces que nos cuesta ver las cosas cuando las tenemos de frente. Cristina nos dice muy claramente también incluso los puntos que tenemos que tener como principales, como esto del audio que mencionabas, el tema de la Argentina monetaria y cuáles son los... que es prácticamente una característica del país y cómo tenemos que afrontarlo, ¿no? Y nos pasa un montón de veces. Acá, por ejemplo, en el programa que hablamos y decimos, esto ya lo dijo Cristina, y lo dijo clarísimo. O sea, no hace falta por ahí mucho más análisis, hablemos de esto y listo. Si te parece, vamos a ver, porque vos sos diputado provincial, jefe de bloque hasta, por lo menos hasta el 10 de diciembre, el programa. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sos. Y fuiste reelecto en estas últimas elecciones. Tenemos acá la jura que hiciste, a ver si... Bien. Sección electoral tercera, Alianza Fuerza Patria, diputado Facundo Miguel Tignanelli. Compañero diputado Facundo Miguel Tignanelli, juráis por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado provincial. Por Néstor, Cristina y los compañeros y compañeras que no traicionan, sí juro. Felicitaciones, diputado. Le invito a ocupar una banca en el recinto. Sección electoral. Bueno, te acordabas de lo que dijiste, Sí. pero te lo hicimos escuchar igual. Mi primer pregunta, antes de que Leo te haga la suya, ¿es Tignanelli o Tignanelli? Tignanelli se pronuncia. Tignanelli. La N se pronuncia como una ñ. Italiano. Italiano, claro. Un poquito italiano. Es así. Ahora sí, te dejo... Esa era la pregunta. Esa era mi pregunta. Tignanelli. Bueno, a ver, está bastante claro lo que dijiste, ¿no? ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? ¿Lo pensaste antes? ¿Te salió de ahí en ese momento? No. ¿Qué nos puedes contar? Mirá, siempre las veces que me tocó jurar, siempre juro por Néstor y por Cristina y por los compañeros y compañeras. En esta oportunidad me parece importante en un momento en el que todo parece que está en venta y hay muchos con vocación de comprar, que haya compañeros y compañeras no se doblen, que no traicionen, que no estén en venta. Me parece que hay que ponerlos en valor, porque si no se pone en valor a lo más genuino que tiene el peronismo, que son sus militantes, la verdad es que digo, vamos a convertirnos, mismo, ¿no? y sí, vamos a convertirnos en un partido político en vez de ser un movimiento, vamos a convertirnos en un partido político con poca capacidad de transformación, en el que vas encontrando cuál es el lugar que más te conviene circunstancialmente, y cómo los medios no te pegan o dicen que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, creo que plantear que hay compañeros y compañeras que no traicionan, me parece que bueno, que es
una Sí, humilde forma de reconocerlo. Por la positiva, digamos, hablando de los compañeros que sí son leales, no de los que no, que cada uno tendrá, ¿no? En su conciencia lo que tiene que hacer. Pero sí, yo lo vi también con eso, como una valoración, ¿no? De eso, los que somos militantes sabemos de lo que está pasando. Muchos se habrán sentido interpelados y otros dirán o se pondrán el sayo como él. Claro. Al que le quepa el tallo, que se lo Siempre hay ponga. alguno que dice, no, Pero bueno, Y acá nos dice Mercedes, dice el problema es que mucha gente prefiere creer, es lo que mucha gente prefiere creer, y otro gran problema es que muchos compañeros en este tiempo también compraron el discurso de la derecha, incluyendo críticas a Cristina y demás. Nada, ¿qué onda con todas estas Sí, críticas es a cierto. Cristina? Digo, en un momento Cristina era... pegarle a Cristina a eso. Claro. bueno, algunos creen que sacan chapa de inteligente o independiente porque, entre comillas, ¿no? Le pegan o critican a Cristina. Cristina es una compañera que siempre está abierta a la opinión de distintos compañeros y compañeras y es un ejercicio que yo no le vi a muchos dirigentes políticos, ¿no? Sentarse a discutir lo que se piensa y si hay una síntesis distinta a la que uno llegó a esa reunión, adoptarla como propia del conjunto y llevarla adelante, no se lo vi a muchos dirigentes políticos. Más bien son de la idea, los que más critican a Cristina son los que más les gusta imponer las cosas. Claro. Y que se vuelve casi caprichosa las cuestiones cuando te das cuenta que no tiene ni pie ni cabeza lo que están planteando. Y no se bancan la crítica, y cuando alguien los critica enseguida se victimiza. Yo no la escuché a Cristina victimizarse nunca porque algún compañero o compañera haga una crítica. Después, como te decía antes, parece que se volvió como sacar chapa de vivo, inteligente. Mirá, qué independiente que soy, que critico a Cristina. Bueno, queda en cada uno en el que lo hace, y no insisto porque no se la pueda criticar, sino porque aparte tenés que estar muy formado y preparado, porque generalmente la compañera ve cosas que otros compañeros no vemos. Sí, o sea, como vos decís, no, bueno, esto me molesta, pero bueno, ¿qué de lo que dijo Cristina, no? Es lo que está mal. Y ahí la mayoría hacen agua. ¿Y sí? Es un tema, ¿no? Es decir, Cristina, sí, yo saco autoridad porque me pongo en contra de Cristina y esto y lo otro. Bueno, chicos, ¿cuál es la propuesta de ustedes, no? Bueno, es que eso se hace mucho, ¿no? Esto de hablar sin fundamentos. Hace poquito leímos un tuit tuyo. ¿Cómo era? Los números no mienten, una cosa así. El resultado manda. El resultado manda. Como buen hincha de estudiantes, El resultado manda. Sí. bilardismo puro. Sí, porque muchas veces se dicen cosas y se alimentan cosas de los medios. El otro día, en una nota con 7K se me preguntaba, dice, no, porque a veces desde, por ejemplo, no sé, desde el gobierno de la provincia hay enfrentamientos. Y yo la verdad que con buena fe y buena leche le dije, mirá, no escuché al gobernador decir eso que vos decís, Reinaldo. Si el gobernador lo dijo, corregime. Me dijo, no, el gobernador no lo dijo. Bueno, lo que digan los demás. Digo, a mí me interesa en ese sentido lo que... creo que las fuerzas políticas se expresan a través de sus conducciones. Hay un espacio que construyó el gobernador, que entiendo que él lo conduce, y que por lo menos nunca planteó objeciones a cómo nuestra organización tiene de llevar adelante las discusiones políticas. El día que no lo planteó ni en público ni tampoco nos lo planteó en privado. El día que lo plantee, bueno, discutiremos sobre ese tema. Claro. Mientras que lo hagan otros compañeros u otras compañeras, tampoco se le puede poner la responsabilidad a quien no lo dijo, ¿no? Claro. El programa pasado hablamos un poquito de esto, ¿te acordás? Sí. Hubo un tema, ¿no? Corregime, Facu, si me equivoco en algo. Había 3 leyes, ¿no? Sí. La ley de impositiva fiscal, la ley del presupuesto y que esas salían por mayoría simple, y la otra, la de financiamiento o del de endeudamiento, como se dijo, necesitaba una mayoría especial de 2 tercios de la Cámara, Sí. ¿no? Eso, bueno, fracasó la primera vez porque no hubo acuerdo entre el gobierno provincial y Kicillof. Y la oposición. Entre el gobernador Kicillof y la oposición. Después vinieron de vuelta las 3 leyes, ¿no?
Esta vez separadas, se aprobaron las dos primeras Claro. por mayoría simple y necesitábamos una mayoría especial Sí, 2/3. para el financiamiento, que es lo que más se habló. Hubo mucha industria del off, Ujú. ¿no? Como dice Máximo. Se decía, no, que la Cámara esto, que no quieren, que están trabando la cosa, que este habla con este. Y finalmente termina saliendo cuando tenemos 37 diputados de 92. Ujú. O sea, si nuestro espacio político no hubiera querido, ¿por qué termina saliendo? ¿Y por qué crees que hay tanto barullo, ¿no? Con los medios por lo bajo, para que se piense que no se está trabajando para lo que se está trabajando? Creo que Muy larga la pregunta, perdón. No, vos lo dijiste bien. El año pasado y tuvimos todo un año escuchando un montón de off y de algunos periodistas que decían la Cámpora no le dio el presupuesto, no le dio la fiscalía impositiva, no le dio el endeudamiento al gobernador. En el caso del año pasado, al igual que este año, estaban las manos para sacar fiscal impositiva y presupuesto, no estaban las manos para sacar endeudamiento, y el gobernador nos planteó a Teresa, a mí y a quienes era a Verónica Magario, la presidenta del Senado, Sí. y quienes eran en ese momento los presidentes, pues justo fue en el cambio, tanto Alexis Herrera como Alejandro Dichara, que si no estaban las tres leyes, él no quería ninguna de las tres. Claro. Y así se hizo, porque no teníamos los 2/3, entonces no salió ninguna. Lo que no imaginábamos después es que un sector iba a decir que no tuvo las leyes porque parte del peronismo no había trabajado para que salieran. Entonces este año se mandaron las tres leyes en forma separada, por decirlo de alguna manera. Se aprobaron con mayoría simple, como bien vos dijiste, las dos primeras, fiscal y presupuesto. Y el endeudamiento se tardó un poquito más, pero también es eso, ¿no? Se tardó un poquito más. La ley entró el 4 de diciembre, el 4 de noviembre, el 4 de diciembre estaba aprobada. Claro. Se tardó 30 días en una ley que requiere 2/3 de ambas cámaras. Y que estás discutiendo 3.600 millones de dólares para la provincia, que tiene que ver con refinanciar deuda del gobierno de María Eugenia Vidal, que dolarizó la deuda de la provincia de Buenos Aires. Entonces, vos recién me decías, bueno, ¿y por qué crees que ocurren? Yo creo que hay gente que vive de la interna y que le va bien ahí, y que cuando hay tensiones internas dentro del peronismo es cuando tienen protagonismo, y cuando el peronismo está amalgamado en la pelea contra lo que es en este caso el gobierno y las políticas de Milei, pierden protagonismo, y perder protagonismo los vuelve loco, y entonces vuelven a generar, es como una suerte de retroalimentar esa situación. Si el peronismo está peleando contra Milei, esa gente no tiene tanto protagonismo, y si no tiene tanto protagonismo, genera un conflicto, genera una interna para ver si logra tener protagonismo. Bueno, viven así. Después no sé cómo duermen, pero también viven con cara de culo, ¿no? Cuando lo ves, siempre Claro. están con cara de culo. Claro. Sufren. Qué feo vivir así, ¿no? Sí, Como ellos. salió una foto. La verdad que militar y no disfrutarlo es una pavada muy grande. Y sí, claro, porque eso, digamos no solo uno milita por la patria, sino que militar nos mejora a nosotros mismos. Pero totalmente. Lo tenés que disfrutar, porque si vos no estás disfrutando, y no digo que tenés que estar todo el tiempo de joda, pero si vos no estás disfrutando la actividad que haces, poco vas a poder hacer para cambiarle o transformarle la vida a tu vecino. Si vos no estás disfrutando lo que haces. Eso lo recuerdo de la primera vez que lo escuché, me lo dijo nuestro gran referente Chipa, Juan Martín Chipano, que le mandamos un saludo. Abrazo grande. Claro, en momentos, viste, donde por ahí estás militando y te quema la cabeza, siempre te para y te dice, no, pará, esto se disfruta. Esto es para disfrutar, para venir, para escuchar al vecino, para trabajar en el barrio, para construir, pero desde el disfrute, desde lo sano, ¿no? También. Y con respecto a lo que decías antes, a mí, y hablo a modo personal, me hace ruido cuando, por ejemplo, desde los medios dicen algo que enturbiese la situación interna, no hay otra voz que salga a decir, che, no, esto no fue así. Nada, o sea, siempre tenemos que salir nosotros a decir, che, mirá, como dijiste vos con el tuit,
che, mirá, los números eran estos, se dio esto, esto y esto, salió así. Mira, uno, o por lo menos desde mi punto de vista, lo que yo intento hacer permanentemente cada vez que tengo la oportunidad de salir en un medio como este o hablar con algún periodista que te llama, siempre es lo mismo. Pero es lo que digo, que sea en on. Desde el lugar que a uno le toca, trata de no seguir alimentando esta idea de la industria del off que tanto daño le hace al peronismo. Entonces, aparte, al final termina siendo más on que off. Sí. Off. Sí, lo que pasa es que no termina nadie haciéndose cargo de lo que dice, y yo entiendo que lo que uno dice es lo que uno piensa, y si vos no te podés hacer cargo de lo que pensás, estás en un problemón. Entonces, creo que sí, tratamos de salir a explicar. Obviamente no tenemos el cañón que tienen otros para que son los que generalmente te operan, pero bueno, digo, se discute y no solo en los medios, se trata de hablar. Bueno, ustedes militan en una básica, ¿no? Se trata de hablar en las básicas, qué sé yo. Digo, desde nuestra organización muchas veces no tomamos dimensión de las cosas que se hacen, ¿no? Nosotros tenemos una orga que tiene un compañero, un cuadro como Manu Saraley, que está produciendo todo el tiempo sentido en función de la coyuntura que va ocurriendo y dándole un sentido para que nosotros nos podamos apropiar de la manera más fácil y poder reproducirlo en términos militantes. Y si vos te pones a pensar, qué sé yo, la Cámpora tiene compañeros y compañeras, son legisladores provinciales, concejales, intendentes, intendentas, diputados nacionales, y es todo hecho dentro de la organización o con compañeros y compañeras de la organización. No es que se contrata una consultora X para que te arme tal proyecto de ley. Lo hacen militante político. Cuando se lleva propias banderas, todas esas cosas. Cuando se lleva adelante un programa de gestión municipal, no es un enlatado de un organismo internacional que se piensa con los compañeros y compañeras, se trabaja, se analiza, no es Rubí, se discute. No es que viene Rubí y te claro, exacto. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas creo que nos dan un plus que hace que muchos compañeros y compañeras se sientan que vale la pena estar en una organización como la nuestra, que, como dijo Máximo, es un buen lugar. Sí, claro, y esa cuestión también de comunidad organizada, ¿no? De sentir que lo que vos estás haciendo tiene algún valor. O sea, que no es una cosa, como decía bien recién él, es eso que sentimos, que decís, nuestro granito de arena, y eso generar comunidad, hasta también en los lugares de gestión. O sea, vos la ves a Mayra, por ejemplo, una militante 24/7, o sea, que eventualmente es intendente de Quilmes, ¿no? Pero nada, eso, me gustó mucho la campaña, digamos, cómo salieron a recorrer, que les tocó, ¿no? A los dos. Nosotros desde acá también nos poníamos las camperas. Nos pusimos en ropa que usábamos, se armó un quilombo bárbaro. Pero en serio, ¿eh? Se armó un quilombo bárbaro. Ya tenemos un look como organización. Claro, o sea, nos criticaban y nosotros salimos a comprar camperas, lo que no teníamos. Claro. Así que bueno, esa cuestión de identificación también, ¿no? Sí. Y de orgullo. De orgullo desde un lugar lindo, ¿no? También de sentirse emparejado al compañero. Hablábamos de Máximo, pero antes te quiero traer dos saludos que están acá en el chat. Uno de Juan Capodistrias y otro de Facu Caneda, que nos están mirando. Les mandamos un saludazo. Se pusieron muy contentos, ¿sí? Sí. Y bueno, y hablando de Máximo, mira, te voy a pasar los auriculares. Espera que se escucha. Esto es un fragmento. Y después armar de nuevo. No. Miren, hay algo que hay que armar como siempre, que es junto a la gente en todos los lugares de trabajo, en la fábrica. Eso como siempre. Como bien hacen todos y todos ustedes. ¿A qué referimos a armar de nuevo? Basta de Sciollis. Basta de Sciollis. Si no, no. Si no elegiremos otro camino.
armar de nuevo sin Sciollis. Sí. Hablando de Callejero. Está hablando de Callejero también. Es una forma de ejemplificar lo que no tenemos más ganas de bancar dentro de nuestro espacio político. Anteayer, decía algo en el encuentro de derechos humanos que es importante. Se busca hablarle a todo el mundo y no le terminás hablando a nadie. Y la realidad es esa. Cuando uno trata de llevar adelante una propuesta política, busca representar. Y si querés representar a todos, no está representando a nadie, básicamente, en términos de intereses. Porque lo que se discute en política son intereses. Sí, y el que tenés enfrente quiere cuidar lo que tiene. Obviamente, a un compañero como Máximo, hacer el aporte solidario a las grandes fortunas no le iba a salir gratis, ¿no? Probablemente no sé, al poder económico de la Argentina no le cayó en gracia que venga alguien y haga una ley de esas características que tuviera precisamente que ver con que los que más tienen en un momento que nuestro país la estaba pasando y nuestro pueblo la estaba pasando muy mal, pongan algo que no les significaba tanto para poder hacer funcionar un poco mejor la cosa. Y cuando decimos, o cuando él plantea ahí no más Sciollis, tiene que ver claramente con eso, dejar de ir a buscar gente que no tiene las mismas, no las mismas ideas, sino las mismas ganas de pelear por las mismas cosas, ¿no? Porque nuestro pueblo esté mejor, por generar más oportunidades para cada vecino y para cada vecina dentro de una Argentina que la verdad que estaba bastante complicada, porque nos trajeron un tipo como Sciolli de candidato a presidente, que esa es otra de las cosas, ¿no? Ahora se lo cobran todo a Cristina, dice, Cristina nos puso a Sciolli. Encima. Yo, como decíamos hace un rato, ¿no? Yo era subsecretario de Juventud y me acuerdo, en ese momento el peronismo gobernaba muchas provincias y yo me juntaba con los secretarios de Juventud o las autoridades de Juventud en lo que era el Consejo Nacional de Juventud. Y me acuerdo uno, previo al cierre de lista, en el que varios autoridades de juventud de las provincias que gobernaban, gobernadores peronistas, querían sacar un comunicado. En ese momento estaba así, ustedes se acordarán que después vino el baño de humildad, pero había como 7 candidatos a presidente. Sí, creo que Tayana Randazzo, Julián Domínguez, Aníbal Fernández, todos fueron candidatos, todos fueron vicepresidentes del PJ Nacional en esa oportunidad. Sí, ahí Cristina tira lo de baño de humildad y terminan quedando como Randazzo y Sciolli. Exacto. Y en esa reunión del Consejo Federal de Juventud, la mayoría que venían de muchos gobernadores del interior de nuestro país nos pedían que saquemos un comunicado bancando a Sciolli. Sí. No es que no surgía, si querés, del Cuca. Claro. Les impongo, venía de... Y era una expresión, qué sé yo, genuina o lo que fuera para esos compañeros y compañeras, pero está claro que no era por ahí la mirada de Cristina en ese momento, o por lo menos no la de ella como vocación propia. De hecho, en el acto de Argentino Junior, Máximo dice algo. En ese momento estaba la discusión obviamente sobre la imposibilidad de ella de volver a competir por el mandato constitucional que lo impedía, ¿no? Y Máximo dijo, si tan mala es Cristina, ¿por qué no la dejan competir? Y gánenle. Lo dijo en Argentino Junior. Y San se acabó. Y cuando vos ves por otro lado, ¿no? El limitante constitucional es uno. Pero después el pueblo argentino es más inteligente y va más rápido que la Constitución, porque Macri tenía reelección y no fue reelecto, Alberto Fernández ni se pudo presentar. Entonces, esas son también las cosas que tienen que ver con esa idea de no más Sciolli. O sea,
basta de tener gerentes de la política que tratan de encontrar dentro del peronismo una vía para satisfacer sus ambiciones personales. Claro. Sí, yo también escuché ayer lo que vos decís. Y lo relaciono un poco con eso del frente antifascista. Vamos al centro a buscar votos, que después queda completamente comprobado que ni los votos de centro terminan, no solo eso, sino que terminan perdiendo votos nuestros. Diluís tu identidad. Terminas diluyendo tu Esa identidad. cosa de que la Cámpora no militó a Scioli. Él no militó. Claro. No, decía Máximo. Sí, él no, así fue. A nosotros, el entorno en ese momento del gobernador, quien eran funcionarios provinciales, porque era gobernador de la provincia de Buenos Aires, nos planteaban que no lleváramos banderas a las actividades, y de hecho él hace un programa. No, naranja era. ¿Te acordás? Hace un programa con Fantino, con Fantino, que presenta su gabinete. Y él lo dice, debe estar en YouTube, se puede buscar, que dice, y no hay ningún miembro de la Cámpora. Lo destaca como una cuestión buena. Claro. Entonces la realidad es que él era el que no ya tenía presentaron interés. un gabinete, ¿no? Y así Bastante todos mufa. claro, y así todos lo militamos, así todo, y seguimos, Sí, digamos. Nada, lo que hablábamos antes. Hablarle a todos, al final, no solamente no es hablarle a nadie, sino que también traicionás a los propios, ¿no? Porque extendés un poco el abanico. Y esto también fue un poco el ejemplo del último gobierno, del gobierno de Alberto Fernández. Se le quiso hablar a tanta gente que todos nos sentimos traicionados. Desperfiló quizás lo que el peronismo tenía que hacer. Mirá, había dos cuestiones, una con mucha claridad y otra con ninguna, previo al gobierno. La que no tenía ninguna, que era que iba a venir una pandemia, se abordó de una manera bastante correcta. La que se sabía que había que abordar era la deuda, la renegociación de la deuda. Y esa, la verdad que fue un desastre como se hizo. Fue un desastre, y en ese momento también muchos de los que hoy nos corren por el off decían que nuestra posición era infantil e inmadura respecto al posicionamiento con el Fondo Monetario Internacional, y creo que en parte, si el peronismo sigue teniendo credibilidad y un lugar donde anclarse y pararse, tiene que ver, entre otras cosas, con que hubo un sector del peronismo que dijo que ese acuerdo con el fondo era invotable. Y fue Máximo la cara de todo de toda esa confrontación, ¿no? Y además los que eran responsables también se van, ¿no? Un domingo en un acto de Cristina por Twitter. O sea, los responsables. Sí. Digo, siempre hay una cuestión ahí, ¿no? De ponerle ese cartel a Máximo, a la Cámpora. Aparte, vos imaginate que en ese momento... imaginate que Máximo deja la presidencia del bloque y no se va del bloque. Cuando la lógica política desde hace un tiempo en la Argentina es si no pasa lo que yo quiero, rompo y me voy y extorsiono con romper entre comillas la unidad, y que entonces el peronismo y Máximo todo lo contrario, da su discusión política, marca la posición política de un espacio, deja la jefatura de un bloque en el cual claramente no se sentía representado en lo que el bloque estaba haciendo, y se quedó adentro del bloque igual. Sí, claro. Sí. Y la ley salió igual, además. Y la ley salió igual, y si uno ve... muchos compañeros y compañeras votaron esa ley, otros se abstuvieron en esa ley, y para nosotros estaba recontra claro. Ese acuerdo era invotable y no había manera de que la Argentina lo lleve adelante. Y muchos en ese momento decían, ustedes no entienden nada, se quedaron nostálgicos, están presos de... el 2004 o el 2005, cuando fue las renegociaciones de la deuda. Este es un nuevo FMI, es un FMI más humano. Y la verdad que el FMI siempre, el FMI defiende los intereses que defiende. El apellido Kirchner o el peronismo también siempre defiende los intereses que defiende, que son los del pueblo argentino, y los que hablan siempre también se la pasan boqueando y nunca
y nunca están dando ninguna pelea, ¿no? Bueno, y en ese momento también Máximo dijo una frase que yo, nada, quedó inmortalizada más o menos, porque ante un ministro de Economía como Guzmán, que era muy técnico, lo planteaban así, Máximo dijo, los números tienen que cerrar, pero con la gente adentro. Y eso habla un poco también de lo que es la economía dentro de un gobierno, dentro de, bueno, cuáles son los intereses, lo que decías vos antes de lo que es la política en sí. La política no es que te cierren los números, la política es que la gente viva, coma, que produzca, que se reproduzca y sigamos siendo un país hermoso y soberano. No solamente que te dé el número en el Excel. Lo que pasa que también en ese momento se planteaban. Vos imaginate que la fantasía de un sector del peronismo es ganarle a Cristina. Es la única fantasía o el único fetiche, si querés, que tiene en términos políticos. Entonces, muchos que estaban en el entorno del expresidente Fernández y el propio expresidente creían que llevando adelante políticas totalmente distintas a las que eran las políticas históricas nuestras, iban a acertar, y en ese acierto iban a justificar. Bueno, fíjate que Alberto Fernández y Guzmán son dos tipos que estuvieron casi 10 o 12 años fuera de la Argentina antes de alcanzar la responsabilidad institucional que tuvieron en el caso de Guzmán afuera de la Argentina, en el caso de Alberto Fernández afuera de la discusión política, digo, ¿no? Si querés, más activa. Estaba como un panelista en algún medio o algo así, y no estaba, claro. Exacto, y no estaba en la vida política activa. Y Claro. digo, y cuando Alberto Fernández se va o lo van del gobierno de Cristina, del primer gobierno de Cristina, creo que también en alguna forma él con su presidencia trató de llevar adelante ideas que no tenían que ver con las nuestras para demostrar que él tenía razón 10 años atrás. Entonces es complejo todo eso, y la verdad que costó mucho, porque perdimos mucha credibilidad frente a la sociedad, y hoy se paga, y se paga con sufrimiento del pueblo argentino, porque lo que está haciendo Milei es un desastre y caga palo todo el tiempo a nuestra gente, y todavía seguimos dedicando un montón de tiempo a discutir esto en vez de ver cómo ordenamos y organizamos rápido para hacer frente a estas políticas. Y con respecto a esto que estás diciendo y a esa época, que me acuerdo muy bien, el otro día veía tu foto, ¿no? Que vas con Alexis Guerrera, hablando con Sergio Tomás Massa. Y yo siempre digo, la parte que salió bien, ¿no? Capaz que fue no solo nuestro sector, sino también un poco la alianza con el sector de ellos. Cristina bien dijo que Sergio se tiró arriba de la papa caliente en su momento. Hay que, digamos que puso el cuerpo, digamos, para que el peronismo no termine el gobierno de una manera mucho peor, ¿no? ¿Qué hay de eso hoy en día? Vos que estás en la Cámara, o sea, de afuera se ve con el Frente Renovador hay una sociedad política buena, y lo que hablábamos hace un rato al principio, como todo el peronismo, ¿no? Trabaja desde la provincia de Buenos Aires, desde la Cámara. Mira, hay un interés claro del gobierno nacional de romper la base social y política de la provincia de Buenos Aires, romperla, digo, romper todo el tejido social, ese conurbano que Mayra dice que tiene una conciencia política superior. Hay una decisión política. Bueno, la tarea de quienes tenemos responsabilidades institucionales es tratar de ordenar y llevar adelante algo que evite
esa ruptura o ese interés del gobierno nacional. Y se habla con todos los compañeros. Se habla con Massa, se habla con Cristina, se habla con Máximo. En este caso, por lo que fue esto, se habló con Catopodi, se habló con Cascallare, que son quien el gobernador delegó la responsabilidad de esa cuestión. Se habla con el ministro Bianco cuando fue el cierre de lista. Se habla con todos los compañeros y compañeras en pos de tratar de seguir sosteniendo la provincia de Buenos Aires de pie y si querés como último dique de contención a las políticas que se lleva adelante, y no dique de contención en términos de gestión de gobierno, ¿viste? Muchas veces se dice un gobierno o el otro. Nosotros lo planteamos bien. Acá no es que la oposición le quita la posibilidad de financiamiento a Kicillof o al peronismo o al gobierno de la provincia, se la quita a los bonaerenses. Y el dique de contención que nosotros tenemos que encontrar son esos clubes de barrio, las escuelas, los comedores, la fábrica, la comunidad religiosa en su conjunto, todos aquellos sectores que tienen como voluntad lo que decía vos, la comunidad organizada, y que la sociedad vaya mejorando. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar, y ese es el dique que tenemos que tratar de intentar que el gobierno de Milei no rompa. Para eso hay que hablar con todos y hay que tratar de que todos estemos laburando por lo mismo. El peronismo de la provincia de Buenos Aires está en esa, está tratando de sostener ese dique. Y bueno, a alguno por ahí le molesta, no sé qué, y se hacen lo que hablábamos antes, las operaciones que se hacen, pero bueno, es eso lo que se busca. Y esa foto, lo que, no sé, a muchos los sorprendió, algunos periodistas pusieron este fotón, no sé qué, pero podría, no es nada de lo que uno tendría que espantarse ni... No, pero no que espantarse, digo, es como mostrar a una persona o a dos personas en este caso trabajando para encontrar una solución a un problema que estábamos teniendo en ese momento, y podría haber sido con cualquier otro compañero o compañera capaz de preocupar. Hubiera sido un fotón, bueno, era el teléfono de Alexis, pero hubiera sido un fotón si, no sé, si ahí aparecía Santil o Milei, o no sé, o Karina Milei. Che, mirá, enganché a dos peronistas hablando con el gobierno. Estaba el jefe del bloque, el peronismo, que es el señor, el presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara, que es Alexis Guerrera. Y con el jefe del Frente Renovador. El jefe del Frente Renovador, o sea, jefe de Alexis Guerrera. Nada raro. O sea, parte del trabajo, pero bueno, como venía tanto de ese rum, ¿no? Que estos no quieren que se apruebe, no sé qué. Pero ¿por qué hacen? ¿Están trabajando? No, recién aparte, no habíamos juntado, que aparte, digo, todos los compañeros y compañeras de todos los espacios del peronismo lo saben, los opositores estaban ahí. Claro, o sea, nos mostraban que estaban, pero que no entraban al recinto, no tuvimos el quórum, se cayó la sesión por falta de quórum. Qué va. Pero bueno, son esas cosas que a veces hay que estar luchando todo el tiempo, lo que decías vos, ¿viste? Ahí, nos distrae de las discusiones realmente necesarias e importantes. Sí, creo que sí, y que bueno, que algunos han o fomentan más, como te decía antes, la interna, producto de que ahí adquieren un protagonismo, y bueno, hemos tratado de bajar los decibeles y que la cosa vaya funcionando. Claro. Yo vi dos compañeros peronistas laburando ahí, en esa foto. Leemos un poquito. ¿Leemos algunos comentarios? Chao, pero están diciendo un montón de cosas. Perdónennos si nos pasamos. Hoy nos pasamos un poquito porque bueno, a ver, un invitado muy especial. Bueno, acá justo Gaby había puesto todo el año pasado, acusaron a la Cámpora de dejar la provincia sin presupuesto. Moni dice, buen análisis hacia el compañero. Gracias Facundo, qué nivel, dice Virginia. Qué lindo y cierto lo que decís. Andás a ver qué de todo esto que dijimos, pero bueno. Todo. La Cámpora es un buen lugar, sin dudas, dice Valen. Acá en Cava no nos bajaban material para militar a Scioli y después nos acusaban de que no teníamos afiche de Scioli. Guga dice el albertismo, si es que existe, pedía lo mismo en sus actos, cero militancia kirchnerista, y Gerardo Martínez le armaba los actos él mismo que lo armaban a Scioli.
Hasta los intelectuales sacaron un escrito bancando el acuerdo con el FMI. Muchos de esos firmantes hoy critican a Cristina y hacen campaña con Kicillof. La quieren jubilar porque de otra manera no tienen chance de ganarle, hablando de Cristina. Sí, claro. Es lo que ocurre. Pasa eso. Varios. Pero bueno, nosotros vamos a seguir militando para que la compañera esté en libertad lo antes posible y Dios quiera, y bueno, hoy es el Día de la Virgen, también la Virgen nos ayude a que pueda volver a ser, si ella así lo desea, una alternativa electoral para, la verdad que para enfrentar a Milei es lo mejor que tiene el peronismo y el pueblo argentino. Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo te estamos tratando? Muy bien, ¿Cómo te sentís? espectacular. Los mates ya medio que No, todo muy un poco, bien. pero... Todo muy bien. ¿Sí? ¿Estás cómodo? Sí, recontra. Bueno, la verdad, un lujazo. Yo quería preguntarle una última cosita. Tenemos muchos compañeros de Principios y Valores que nos escuchan. Ajá. Cuando pasó la noticia, ¿no? de que probablemente pudiera ir preso Guillermo Moreno, Ujú. que hizo una década ganada, mismo que lo que pasó con David y demás compañeros, vos fuiste uno de los primeros que salió a bancar al compañero. ¿Qué opinión tenés, además de Cristina, obviamente, como emblema, sino de toda esa cosa, digamos, de perseguir a los compañeros que estuvieron en los lugares importantes para que no se vuelva, ¿no? a eso? Bueno, la realidad, un poco lo decíamos antes, buscan disciplinar al peronismo. Creo que Guillermo en ese sentido ha planteado con mucha fortaleza, claridad y hidalguía la situación a la que a él lo llevaron un sector del Poder Judicial, en el cual busca, vos aparte fíjate que fue todo después del resultado electoral de octubre. Exacto. Es decir, aceleraron ahí los muchachos, sobreseyeron a algunos de ellos y a los peronistas les revolearon una condena todo por la cabeza. Y creo que es de buen compañero plantear desde nuestro espacio la solidaridad con aquellos que pusieron el cuerpo y que hoy están siendo cagados a palo por un poder judicial que tiene tintes mafiosos y tintes corporativos, y que aparte Guillermo fue uno de los primeros que se acercó cuando fue lo de Cristina. Lo mismo la situación del compañero Julio Vido, lo mismo todo lo que ocurrió con compañeros como Amado Vudú. Sí, claro. Que lo mismo le hicieron. Vos imaginate que en el caso de Amado era doble el castigo porque ellos lo sentían uno propio que los cagó. Entonces fue doble. A Amado lo sacaron, lo levantaron de la cama y lo filmaron llevándoselo en cana. Entonces creo que eso hay que siempre. No sin antes sacarle 400.000 tapas de conocido diario. Y son, como decía Cristina, son cucardas, son cuestiones que tienen que ver con que el peronismo no es un movimiento político que se lo discipline o se lo amolde o se lo venga a imponer de afuera como tiene que ser. Es rebelde, es revolucionario, va a pelear siempre. Y hay compañeros y compañeras que dejaron su libertad, hay compañeros y compañeras que dejaron su vida, hay compañeros y compañeras que peleamos todos los días para que sea un poco más justo nuestro país. Y lo que tienen que tener claro ellos es que es inagotable el peronismo. Permanentemente se está reproduciendo y está creciendo. Entonces, que pierdan la esperanza de pensar que. Yo veo a veces ahí en Twitter, ¿no? Que es la única red que tengo, que algunos dicen que bueno, está desapareciendo el peronismo, o estamos terminando con el peronismo, y se emocionan y se muchachos, bombardearon una plaza de Mayo, torturaron y desaparecieron 30.000 compañeros y no lo lograron, así que sigan probando que no les va a salir. Y lo que sí creo es que nosotros tenemos una tarea que es organizarnos, formarnos y seguir militando para
ser rápidamente una opción de gobierno que venga a arreglar las cosas. Un lujazo. La verdad, clarísimo todo. Acá Marce nos dice lo que dijo de la militancia, de que la militancia se disfruta. Eso es lo que decía, qué lindo lo que dice. Está muy bien. Y bueno, y ahora tenemos un momento de agradecimiento de la radio. Te queremos hacer un regalo. Bueno, Permiso, Va a pasar. compañero, muchísimas gracias por haber No, por venido. Un verdadero placer, orgullo que puedas estar acá en Sakura, en Calculo que sí. Para nosotros que somos un medio que está naciendo, que está recién dando sus primeros pasos, para nosotros es muy importante que compañeros de la talla como la tuya estén acá, que tengan esa responsabilidad tan importante que tienen y que la lleven con tanta dignidad. Tu jura fue maravillosa. bueno, gracias. Y nos representa un poco a todos, ¿no? A todos los kirchneristas y peronistas que... Y yo digo kirchnerista más allá que Néstor se enojaba cuando decían kirchnerista, decía que nos querían bajar el precio, pero yo lo digo orgullosamente, peronista y kirchnerista, lo digo orgullosamente. Así que muchísimas gracias por estar acá. Y sabemos que uno tuvo una gran pasión tuya, es la política, obviamente, si no, no estarías donde estás, y tu otra gran pasión es el fútbol, Sí, claro. y Estudiantes de La Plata. Y queremos hacerte este regalito de parte... Mirá qué grande, buenísimo. de parte de Genial. Sakura Radio. Muchísimas gracias. Un El día muy doctor, especial, el doctor. el resultado manda. Va a la oficina esta, le voy a sacar una foto cuando tenga colgado en la oficina. Porque Bidón mata tiki tiki. Olvídate. Eso soy también un abanderado de eso. Es así. Gracias, Facu, de Bueno, verdad, no, gracias a usted, muchísimas gracias. Programa, chicos, gracias. Muchísimas Gracias por todo lo que Gracias. están haciendo por Sakura, de verdad. Gracias. Era nuestro CEO. Bueno, CEO, iluminador, recién nos apagó la luz y no sabíamos qué estaba, pero era para que salgan las luces Qué de loco. Navidad. ¿Qué más Oski acá? ¿Todo? Hace el Fernet a veces cuando tomamos. Mati, bueno. Acá somos todos. El artífice. Claro, el artífice de todo esto. Acá hacemos todo. Muy bien. Porque bueno, es lo que hay, Es una pero. comunidad organizada. Nada, yo decirte. Ya te lo dije 50 veces, ¿no? Pero gracias otra vez. No, por favor. La verdad es un gustazo. Siempre estamos atentos a lo que hacen los compañeros, sobre todo los compañeros que están en gestión y que están en gestión en los lugares donde hay que estar y que hacen lo que hay que hacer, básicamente. Bueno, nos seguimos en Twitter también nosotros, así que nos leemos siempre. Nada, Facu, un montón. Bueno, gracias. Un Gracias a montón, ustedes y gracias también por lo que hacen. Y como les decía antes, respecto de nuestra organización, un buen lugar, un espacio para estar orgullosos y que tenemos que trabajar todo día a día para que siga creciendo. Y creo que esto ayuda a que siga creciendo, se hace de forma genuina, a pulmón, pero que sea genuino y que sea a pulmón no habilita a que se haga en forma berreta. Ustedes lo hacen con mucha seriedad y con mucho profesionalismo, y uno ve acá cómo están manejando y están haciendo las cosas y están dando lo mejor de ustedes. Y creo que ese es el ejemplo que tenemos que tener todos los militantes. Lo que hacemos lo tenemos que hacer de la mejor manera posible, dar el 110%. Después puede salir como esperamos o puede salir de otra manera. Si damos el 110% y nos sacamos todo de adentro, va a estar cumplida la tarea. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, Facu. bueno, Felicitaciones. la verdad que qué mejor que terminar este ciclo. Hoy es el último programa, como les dijimos, Es el último de programa. Calculo que sí. La semana que viene tenemos especial. Y nada, nos vamos a lo grande. Muchísimas gracias, Facu, por venir. Gracias a todos por estar ahí. Los comentarios, algunos pudimos leer, otros no, pero los teníamos ahí todo el tiempo. Muchas veces no llegamos a leerlos, pero sí acá y capaz que en una pregunta está. Y bueno, gracias a todos por todo lo que fue, el apoyo también cuando se enteraron que venían a compartir. Gracias. Muchísimas gracias. Tarea fina mañana a las 20. Y la semana que viene nos vemos en el especial del fin de año para recordar todo lo que hicimos estos 6 meses. Tenemos un ¿Habrán sido? especial de filosofía peronista en Muy bien. comunidad organizada con Juan Manuel Chifano, que es nuestro Juan Martín. Después, Juan no. Manuel, dije. Yo igual Juan también me Martín equivoco todo el Chifano, que tiempo. es los nuestro nombres. referente, Juan Martín, como filósofo y de esto sabe una va. Mena.
Claro, como el compañero Juan. Bueno, gracias por todo, ¿eh? Muchísimas gracias y nos vemos la semana que Y viene. viva Perón. Y Cristina. Y Cristina. Compañero, muchísimas gracias. Entre discursos que giran sin parar, hablamos de nuestro conto que es singular. Actualidad con gracia, política con